Os escucho, muchachos. ¿Qué necesitan ahí? Ya lo damos otro momentico para que lo resuelvan. 3 minuticos. 2 minuticos incluso. ¿Cómo se resuelve? Yo lo voy escribiendo por aquí la información. Están diciendo que la altura son 10.000 pies, ya lo sabemos. No tenemos. Los escucho. ¿Cómo van, muchachos? Vamos resolviendo. CSVL está definido. No lo tenemos, pero sí lo vamos a dejar en términos todo de CSVL, ¿listo? Lo dejamos todo en términos de CSVL. Ok, bueno, entonces ahí vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a dirigirnos a un aire extraño donde vamos a tener las siguientes cantidades. Hay un, lo estoy buscando acá para mandarles el link. Hay una relación matemática para poder determinar la densidad del aire a esa temperatura. Sin embargo, usted le puede dar aquí la altura, y con la altura determina la densidad, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es correcto. Ajá. Listo. Entonces vamos por partes. Primero, ¿cuánto vale la densidad del aire? Ni idea, porque la densidad es función de la temperatura, la presión, la concentración,
en función de la altura. Entonces yo puedo empezar a hacer a buscar tablas donde me den la densidad del aire en función de la altura simplemente, y esas tablas existen. También hay calculadoras de las propiedades de un fluido. Si usted quiere pensarlo, entonces piénselo de la siguiente manera. Si usted, digamos, no tiene la forma de pensarlo completamente, entonces usted va, pues pensarlo es saber completamente cómo cambia. Entonces usted va a decir lo siguiente: la presión varía como una exponencial, ¿se acuerdan? ¿E a la qué? A la menos qué. Lo vimos por allá cómo varía la presión. Era como rho G o rho Y sobre G. Cuéntame. Lo vimos por allá en uno de los enunciados al comienzo, cuando hablamos de la variación de la presión del aire respecto a la altura. De ahí obtiene la altura, perdón, de ahí tiene la altura, tiene la presión atmosférica, halla la presión. Con la presión puede suponer que es un gas ideal y hallar la temperatura. Con la temperatura viene y halla que la densidad en función de la temperatura. ¿Listo? O lo que es lo mismo, usted puede hacer la aproximación con ese enunciado de la siguiente forma. Si tiene ya la tabla ahí lista, si tiene la tabla lista, entonces se da cuenta que el aire tiene las siguientes propiedades. Esta a 10.000 pies, la temperatura es de menos 5 grados centígrados. La densidad en cero es 1.29. En cero, ¿cómo que en cero? La densidad a 0 grados centígrados es 1.29. La densidad del aire, ¿cómo así? ¿Seguro? La presión, la que hallamos aquí, o sea que se conoce. ¿Cuánto vale ahí, muchachos? Ya les digo, les comento. Se me extravió aquí la calculadora que tenía con los datos y el link. William, contame, ¿cuál es esa? Listo. Ustedes van a entrar aquí, muchachos. Se llama y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy. Hola acá. Se llama engineeringtoolbox.com. Listo. En esa página, engineeringtoolbox.com, Air Density Specific Weight, en esa página tienen ustedes una lista de información. A la izquierda, si pueden bajar, yo les voy... pues que si les presento pantalla se pierde aquí la conexión con la cámara. Observen entonces, tengo aquí ya seguimos solamente en el computador. Les presento esta ventana, perdón, esta pestaña. Y en esta pestaña ustedes tienen aquí abajo, ahí tienen las ecuaciones, tienen a la izquierda lo que es convertir entre grados centígrados y grados Celsius. Entonces, por ejemplo, quiero convertir 6 grados Celsius a centígrados. Y aquí me dice 6 grados Celsius, 42.8 grados Fahrenheit, tantos Kelvin y tantos de Rankine. ¿Listo?
ya tengo la información. Como en este caso es con pies, entonces yo aquí a la izquierda puedo buscar los pies. Tengo área, tengo longitud. Quiero cambiar pies, 10.000 pies. ¿Cuántos en longitud es? 10.000 pies. 10.000 pies, conviértamelo, gracias. 10.000 pies en metros son 3.048 metros. ¿Sí? Son 3.048 metros. Aquí estamos acostumbrados al sistema internacional de unidades. Esos 10.048 metros me sirven a mí para venir a la longitud y buscar la temperatura, o venir a la temperatura y buscar a la gráfica y buscar, por ejemplo, calcular el aire, la densidad específica del aire a una cierta temperatura. ¿Conocen estos gráficos, muchachos? ¿Cómo se interpretan? Tengo esto, o sea, presiones y densidad y peso específico del aire a la presión atmosférica a una de 1 y temperatura en grados centígrados. Aquí es algo parecido. Acá tengo el coeficiente de expansión, no me sirve el coeficiente de expansión, densidad del gas respecto a la temperatura y la densidad del líquido tampoco. Densidad versus temperatura, me sirve. Ah, sí, yo necesito la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura, señor William? Nos decía que estaba a menos 5 grados centígrados. Entonces, en un aire de este estilo, a menos 5 grados centígrados, yo digo, ah, jue madre. Entonces, menos 5 grados centígrados, no sé cuántos son menos 5 grados centígrados. Aquí está en qué, en Fahrenheit. Ah, no me sirve. Entonces, vengo aquí a la tabla. Le digo que me cambie esos menos 5 y me los convierta. Esos corresponden Fahrenheit a 23 grados Fahrenheit. Entonces vengo aquí a la tabla, 23 grados Fahrenheit, en este grafiquito, 23 grados Fahrenheit, densidad 23 grados Fahrenheit, estaría por aquí, menos 150, 150, 450, entonces estaría como por acá, por estos de acá. Entonces es la amarillita, la moradita, la roja, la azul, la verde, la azul, ¿cuál de todas? Cada una de estas está a una presión distinta. Entonces, calculando, sabiendo la presión, yo puedo saber cuál es la densidad del aire. En este caso, si yo no quiero hacer eso, entonces digo, vamos a decir que está la presión de una atmósfera normalita. O sea, 1.015 por 10 a las 5 pascales. A la presión atmosférica, densidad del aire a la presión atmosférica, a esa temperatura, 23 grados centígrados, 23